San Lorenzo, un barrio impregnado de tradición. Sus calles estrechas susurraban historias del pasado. Antiguas casas se alzaban una junto a otra. Entre ellas, una pequeña relojería. El tiempo corre. Eduardo Moreira, el dueño, era parte esencial de la comunidad. Su espeso bigote y cabello plateado inspiraban confianza. Era un artesano. Sus manos se movían con precisión sobre intrincados engranajes y resortes. La tarde estaba tranquila. Solo el suave tic-tac de los relojes llenaba el aire. Entonces, un sonido metálico, agudo, cortó el silencio. Un sonido final y absoluto. Eduardo estaba solo. Había estado inclinado sobre un reloj antiguo de la década de 1800, devolviéndole la vida a sus desgastados mecanismos. Ahora yacía inmóvil. Las manecillas del reloj se detuvieron, marcando el momento de su muerte. Cayó la noche. Las sombras se extendían por San Lorenzo. Un transeúnte notó la puerta abierta de la relojería. La alarma se extendió. Llamaron a la policía. Llegó el inspector Daniel Ferreira. Era conocido por su aguda mirada y su inteligencia. Ningún detalle escapaba a su atención. La tienda estaba extrañamente intacta. No había señales de lucha. No había cajones saqueados. Solo una quietud inquietante. Y Eduardo, tendido junto al reloj silencioso, con la mirada perdida. Sus manos tenían manchas tenues, como óxido. ¿Un accidente, quizás? Daniel se agachó junto al cuerpo. Examinó la escena. Su mirada se detuvo en el reloj. No. El reloj se detuvo a las 3:17. Ahí es donde comienza nuestra investigación. El aire se cargó de preguntas silenciosas. El joven oficial se movió nervioso. Pero señor, si no fue un accidente, ¿entonces qué? Este reloj es nuestro único testigo. Guarda el secreto. La mente de Daniel corría. La escena era demasiado prístina, demasiado preparada. Susurraba un acto calculado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esta no era una muerte ordinaria. Era un asesinato. Examinó la mancha similar al óxido en la mano de Eduardo. Era un detalle extraño. Su mente repasó casos pasados. Envenenamiento, sí. Pero esto era diferente. Necesitaba más información. Este rompecabezas era intrincado. Sus piezas estaban dispersas como motas de polvo en la luz que se desvanecía. El tiempo, a diferencia del reloj detenido, avanzaba implacablemente. Y Daniel Ferreira estaba decidido a desentrañar sus secretos. El amanecer pintó el cielo con tonos rosa y dorado. Daniel regresó a la relojería. La calle, generalmente llena de vida, estaba extrañamente tranquila. La cinta amarilla de la policía parecía palpitar bajo la luz de la mañana. Los susurros sobre la muerte del relojero se habían filtrado hasta las mismas piedras de San Lorenzo. Se agachó bajo la cinta y entró en la tienda. El aire era denso por el olor a aceite y madera, pero debajo de él persistía el regusto metálico de la muerte. El reloj se alzaba, sus manecillas congeladas en ese fatídico momento, las 3:17. La mirada de Daniel se posó en el banco de trabajo de Eduardo. Las herramientas estaban esparcidas, cada una de ellas un testimonio silencioso de la habilidad del artesano. Cogió una pequeña lupa, su lente fría contra sus dedos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Casi podía sentir la presencia del muerto. La mancha similar al óxido en la mano de Eduardo lo atormentaba. Era una anomalía. Había investigado innumerables asesinatos, pero esto era diferente. El equipo forense estaba desconcertado. La sustancia no era óxido, pero tampoco era ningún veneno conocido. Era como si el propio tiempo hubiera dejado su huella. Daniel sabía que las respuestas no estaban dentro de las paredes de la tienda, sino dentro de los corazones de aquellos que mejor conocían a Eduardo. Empezó por Clara, la hija de Eduardo. Ella vivía a unas calles de distancia, en un modesto apartamento encima de una panadería. El rostro de Clara, cuando abrió la puerta, estaba marcado por el dolor. Pero bajo la tristeza, Daniel detectó un destello de algo más. ¿Resentimiento? ¿Alivio? No podía estar seguro. Sabía que esto pasaría. Su voz era plana, carente de emoción. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de un significado tácito. Daniel la estudió. ¿Sabías? ¿Qué quieres decir? Clara suspiró, un sonido cansado que pareció emanar de lo más profundo de su alma.
Lo invitó a entrar, conduciéndolo a una pequeña y desordenada sala de estar. El aire era denso por el olor a café rancio y sueños incumplidos. La tienda era el legado de mi padre, pero también su prisión. Se negaba a venderla, aferrándose al pasado mientras el presente se derrumbaba a su alrededor. No me escuchaba. Prefería arreglar relojes rotos que afrontar la realidad. La voz de Clara se quebró mientras desviaba la mirada, con la mandíbula apretada. Daniel la escuchó pacientemente, con la mente trabajando a toda velocidad. El resentimiento de Clara hacia su padre era palpable, pero ¿era motivo suficiente para un asesinato? ¿Estuviste en la tienda ayer? Preguntó Daniel, con voz cuidadosamente neutral. Clara dudó. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana. Sí. Fui a intentar razonar con él, una última vez, pero no cedió. Simplemente me excluyó. Daniel insistió, con preguntas agudas, inquisitivas. Las respuestas de Clara fueron vacilantes, evasivas. Afirmó haber salido de la tienda hacia el mediodía. Pero algo en su comportamiento, un destello de inquietud en sus ojos, le dijo a Daniel que había algo más en la historia. Apenas había arañado la superficie de este caso y ya estaba claro que nada era lo que parecía. Se levantó suavemente, tendiéndole una mano. Otavio estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba. Su rostro era una máscara de compostura. El ama de llaves, con el rostro surcado de arrugas de preocupación, lo condujo a un gran despacho. La llegada de Daniel fue recibida con una mezcla de curiosidad y aprensión. La mansión de Otavio se alzaba en las afueras de San Lorenzo, un testimonio de riqueza y ambición. Las sospechas de Clara, junto con la conexión de Otavio con Eduardo, lo situaban directamente en el punto de mira de la investigación. Pero Daniel sabía que las apariencias engañan. Un político prominente. Su nombre figuraba en fundaciones benéficas y proyectos comunitarios. Otavio Pereira. El nombre resonaba por San Lorenzo, sinónimo de poder e influencia. Inspector Ferreira, un placer. Pero sus ojos, agudos y calculadores, delataban una fachada cuidadosamente construida. Señor Pereira, dijo Daniel con voz carente de calidez. Estoy aquí por Eduardo Moreira. La compostura de Otavio no flaqueó. Una pérdida para todos. Una tragedia. Hizo un gesto hacia una silla, con movimientos mesurados, deliberados. Daniel se acomodó en la silla, sin apartar la mirada. Tengo entendido que era usted cliente del señor Moreira. Eduardo era un maestro en su oficio, dijo Otavio, con voz cuidadosamente neutra. Recientemente reparó una reliquia familiar para mí. ¿Una reliquia familiar?, repitió Daniel, con la mente trabajando rápidamente. Un reloj de bolsillo. De gran valor sentimental y, de hecho, monetario. Una herencia de mi padre. Daniel se inclinó hacia adelante, con tono conversacional. Había rumores, señor Pereira, de un desacuerdo entre usted y el señor Moreira. Una sombra cruzó el rostro de Otavio. ¿Desacuerdo? Creo que está mal informado. Daniel insistió, con la mirada fija. La gente habla. Dicen que Eduardo Moreira sabía algo más que el funcionamiento interno de un reloj, que guardaba secretos, quizás incluso los suyos. La mandíbula de Otavio se tensó. Se levantó bruscamente, paseándose ante la ventana, de espaldas a Daniel. Eduardo estaba al tanto de muchas cosas, como la mayoría en nuestra profesión. A veces, la discreción es esencial. Daniel lo observó, con la mente acelerada. Había algo más de lo que se veía a simple vista. El reloj de bolsillo, las conversaciones sobre secretos, la fachada cuidadosamente construida, todo apuntaba a algo más oscuro, más siniestro. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Eduardo Moreira?, preguntó Daniel con voz aguda, exigente. Otavio hizo una pausa. Su silueta se recortaba contra la luz de la tarde. Hace 2 días, recogí el reloj. Hablamos brevemente. Nada de importancia. El instinto de Daniel le decía lo contrario. Dio las gracias a Otavio. Con tono cortante, sus sospechas aumentaban con cada palabra cuidadosamente elegida. Al salir de la mansión, no podía quitarse de encima la sensación de que acababa de vislumbrar la punta de un iceberg muy peligroso. De vuelta a su escritorio, Daniel sintió el peso del caso. El resentimiento de Clara, la fachada cuidadosamente elaborada de Otavio, los susurros de secretos, todo pintaba la imagen de un hombre atrapado en una red de su propia creación. ¿Pero cuál era la verdad? Cogió el teléfono con voz cortante.
¿Alguna novedad sobre el reloj de bolsillo? Lo encontramos, inspector, dijo la voz al otro lado. En el banco de trabajo de Moreira. Es una belleza. Antiguo, intrincado. Tráiganmelo. Daniel colgó. Su pulso se aceleró. ¿Podría ser esta la clave para desvelar el misterio de la muerte de Eduardo Moreira? El reloj de bolsillo llegó, acomodado en una caja forrada de terciopelo. Daniel la abrió lentamente, su mirada atraída por la plata reluciente, los delicados grabados. Lo cogió, el metal frío contra su piel. Un débil tic-tac llenó el silencio, un ritmo constante que contrastaba con el caos del caso. Abrió la esfera del reloj, revelando un mensaje grabado en el interior, fiel al tiempo y al pacto. La inscripción le produjo un escalofrío a Daniel. ¿Un pacto? ¿Qué pacto? ¿Quién más estaba involucrado? Examinó el reloj, sus dedos recorriendo los intrincados grabados, y entonces lo vio. Un pequeño rasguño, casi imperceptible, como si algo hubiera sido introducido a la fuerza en el mecanismo. Llamó al experto forense. Juntos trabajaron cuidadosamente, con movimientos precisos, casi reverentes. Finalmente, lograron abrir un compartimento oculto. En su interior, enclavado entre los delicados engranajes, había un pequeño trozo de papel doblado. El corazón de Daniel latió con fuerza al desplegar el papel. Era una lista. Nombres, fechas, sumas de dinero. Y entre ellos, claro como el agua, estaba el nombre de Otávio Pereira. Eduardo Moreira no se había limitado a arreglar relojes. Había estado arreglando vidas, aprovechando los secretos para obtener poder y beneficios. Y esta lista, oculta entre los intrincados mecanismos de un reloj de bolsillo, fue su perdición. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era el médico forense. Su voz era sombría. La mancha en la mano de Moreira, inspector, no era óxido. Era cianuro, un veneno de acción lenta. Cianuro. La palabra flotaba en el aire, cargada de malicia. Eduardo había sido envenenado, lenta, meticulosamente. ¿Pero por quién? ¿Y por qué? La mente de Daniel corría, clara, desesperada por dinero, dispuesta a traicionar a su propio padre. Otávio, su reputación construida sobre una base de secretos y mentiras. Ambos tenían motivos. Ambos tuvieron la oportunidad. Pero algo no cuadraba. El método de envenenamiento era demasiado calculado, demasiado preciso. Hablaba de un tipo diferente de asesino, alguien con un conocimiento más profundo del tiempo, de los mecanismos, del delicado equilibrio entre la vida y la muerte. La mirada de Daniel volvió a posarse en el reloj de bolsillo, fiel al tiempo y al pacto. La inscripción resonaba en su mente. Había encontrado el pacto, pero ¿quién más estaba ligado a su promesa mortal? La respuesta, lo sabía, se ocultaba entre las sombras, esperando a ser revelada. La gran fachada de la mansión de Otávio parecía burlarse de Daniel cuando regresó. Las pruebas eran irrefutables. El reloj de bolsillo, la lista, el veneno, todo apuntaba a una conspiración que llegaba a los niveles más altos de San Lorenzo. Otávio lo estaba esperando. Estaba sentado rígidamente en su estudio, con su compostura habitual alterada. Daniel no perdió tiempo en cortesías. No sé de qué me está hablando. Daniel se inclinó hacia adelante, con voz baja y peligrosa. Eduardo Moreira está muerto, envenenado. Y esto, señaló el reloj, me dice que usted estuvo involucrado. La cuidadosamente construida fachada de Otávio se derrumbó. Se levantó de la silla, con el rostro pálido. Eduardo era un hombre peligroso. Jugaba a un juego peligroso. Y usted formaba parte de él. Esta lista le implica, Otávio. Tenía motivos para silenciarlo. Yo no lo maté. La voz de Otávio era apenas un susurro. Se giró, con los hombros hundidos. Pero sabía que estaba metido en algo que lo superaba. Guardaba secretos, secretos peligrosos. Daniel insistió, con voz gélida. Entonces dígame, Otávio, ¿quién más sabía de estos secretos? ¿Quién más tenía motivos para silenciarlo? Otávio dudó. Su mirada se dirigió a la ventana. Su hija, dijo finalmente, con voz llena de una extraña mezcla de tristeza y alivio. Clara. Ella lo sabía. Clara. El nombre golpeó a Daniel como un golpe físico. Había sospechado de ella por resentimiento, por avaricia. ¿Pero asesinato? Estaba desesperada, continuó Otávio, en voz baja.
ahogada en deudas. Culpó a su padre, culpó a la tienda de su desgracia. La mente de Daniel corría. ¿Podría Clara haber estado tan impulsada por la desesperación, por el resentimiento, que habría recurrido al asesinato? Era una idea escalofriante, pero que ya no podía ignorar. Dio las gracias a Ottavio, con tono cortante, con la mente ya en otra parte. Necesitaba hablar de nuevo con Clara, confrontarla con esta nueva información. Las piezas del rompecabezas se estaban moviendo, revelando una imagen más oscura y compleja de lo que jamás había imaginado. El apartamento de Clara Moreira estaba envuelto en sombras. Daniel llamó a la puerta, con el corazón encogido por una creciente sensación de temor. Había visto dolor, ira y desesperación en sus años en la policía, pero nada le había preparado para la mirada en los ojos de Clara cuando abrió la puerta. Era una mirada que hablaba de una carga demasiado pesada de soportar, de secretos que corroían el alma. Parecía más pequeña, de alguna manera, como si el peso de la muerte de su padre hubiera aplastado algo vital dentro de ella. «Tenemos que hablar, Clara», dijo Daniel, con voz suave pero firme, «sobre tu padre y lo que sabías de sus negocios». Clara dudó. Su mirada iba del rostro de Daniel al pasillo que había detrás de él, como buscando una vía de escape. Finalmente, se hizo a un lado, permitiéndole entrar. El aire del apartamento era denso por las palabras no pronunciadas, por el persistente olor a dolor y a café rancio. Clara se sentó en el borde de un sofá desgastado, con la postura rígida, las manos apretadas con fuerza en el regazo. «Ottavio Pereira me habló de la lista, Clara», dijo Daniel con voz baja y firme. «La lista de nombres, los pagos, los secretos que guardaba tu padre». Clara levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos por una mezcla de miedo y desafío. «Miente», dijo con voz apenas audible. «Mi padre puede que tuviera sus defectos, pero nunca...» Los estaba chantajeando. «Clara», la interrumpió Daniel, con voz firme, pero no desagradable. Estaba usando sus secretos contra ellos, igual que usó los tuyos. La cuidadosamente construida compostura de Clara se vino abajo. Se tapó la cara con las manos, con los hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Daniel la observó, con el corazón encogido por una mezcla de lástima e ira. Me dijo que era por nuestra protección, que tenía que hacerlo para mantenernos a salvo. Daniel suspiró. Ya lo había oído antes. Las mentiras que la gente se dice a sí misma. Las justificaciones a las que se aferran ante verdades insoportables. Clara, ¿tu padre mencionó alguna vez a alguien más que pudiera estar al tanto de sus negocios? ¿Alguien que pudiera tener motivos para silenciarlo? Clara dudó. Su cuerpo se tensó. Su mirada recorrió la habitación como buscando una respuesta que la eludía. Y entonces, sus ojos se abrieron de par en par. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Guillerme, él estaba obsesionado con el trabajo de mi padre. Él sabía. Pero antes de que pudiera terminar la frase, una escalofriante comprensión se apoderó de Daniel. Guillerme había desaparecido. Se había esfumado, sin dejar rastro. Y de repente, Daniel lo supo, con una certeza que le recorrió la espalda, que estaban tratando con algo mucho más siniestro de lo que jamás habían imaginado. Las palabras de Clara resonaban en los oídos de Daniel. Guillerme, el ingeniero, el hombre obsesionado con el trabajo de Eduardo, con los intrincados mecanismos del tiempo. Daniel recordó sus visitas a la tienda, su intensa mirada, su insaciable curiosidad. Había sido una sombra, acechando en la retaguardia, observando, esperando. Pero ¿qué había convertido su fascinación en una intención asesina? Daniel necesitaba respuestas, y las necesitaba rápido. Guillerme había desaparecido, se había esfumado como un fantasma en la noche. ¿Pero por qué? ¿Qué estaba ocultando? Daniel regresó a la relojería. Sus pasos resonaban en el misterioso silencio. Examinó el banco de trabajo. Sus dedos recorrieron las herramientas, los engranajes esparcidos, los relojes a medio montar. Era como si el propio tiempo se hubiera detenido, congelado en el momento de la muerte de Eduardo. Y entonces lo vio, una pequeña mancha, casi imperceptible, en la esquina del banco de trabajo. Era la misma sustancia similar al óxido que se encontró en la mano de Eduardo. El corazón de Daniel latió con fuerza al darse cuenta de la verdad.
Guillerme había estado en la tienda, había tocado las herramientas, las mismas herramientas que habían sido impregnadas con el veneno que mató a Eduardo. ¿Pero por qué? ¿Qué lo había llevado a matar? La respuesta, Daniel se dio cuenta, estaba en los secretos que Eduardo guardaba, en el conocimiento que poseía. Guillerme, obsesionado con las complejidades del tiempo, ansiaba ese conocimiento, lo codiciaba. Y cuando Eduardo se negó a compartirlo, a renunciar a su control, Guillerme había tomado cartas en el asunto. Daniel se reclinó en su silla, uniendo los fragmentos del caso. Clara, consumida por el resentimiento y la codicia. Otavio, atado por secretos y mentiras. Y Guillerme, impulsado por una sed insaciable de conocimiento, de poder. Todos estaban atrapados en una red de su propia creación, una red tejida con los hilos del propio tiempo. Y en el centro de todo estaba Eduardo Moreira, el relojero, el guardián de los secretos, el maestro del tiempo. La investigación continuó, una búsqueda incesante de justicia. Daniel, impulsado por un unwavering sentido del deber, siguió cada pista, cada susurro, cada sombra fugaz. Siguió la pista de Guillerme por toda la ciudad, por todo el país, su determinación alimentada por el conocimiento de que el tiempo se agotaba. Y finalmente, después de semanas de incansable búsqueda, Daniel acorraló a su presa. Guillerme, atrincherado en la habitación de un sórdido hotel, rodeado de las herramientas de su oficio, los engranajes y resortes de su obsesión. El enfrentamiento fue rápido, brutal. Guillerme, con los ojos desorbitados por el miedo y la desesperación, confesó el crimen. Había envenenado a Eduardo, dijo, impulsado por el deseo de conocimiento, de poder. Pero su confesión sonó hueca, manchada por una escalofriante falta de remordimiento. Se había convertido en prisionero de su propia obsesión, en esclavo de los mismos mecanismos que pretendía controlar. El caso se cerró, pero las cicatrices permanecieron. San Lorenzo, que una vez fue un lugar de tranquila tradición, quedó marcado para siempre por la sombra del asesinato. La relojería, que una vez fue un remanso de intrincada belleza, ahora estaba vacía, un silencioso recordatorio de la fragilidad del tiempo, de los secretos que guardaba, de las vidas que tocaba. Daniel se alejó de la tienda, sus pasos resonaban en las calles adoquinadas. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre los antiguos edificios. El ciclo del tiempo continuaba, implacable, implacable. Pero para Eduardo Moreira, el relojero, el guardián de los secretos, el tiempo se había agotado definitivamente.